Y por lo tanto, en esta mañana nos acercamos confiadamente a la palabra del Señor, sabiendo que en ella somos completamente transformados por el poder de Dios en nuestros corazones. Y esta epístola tiene como fin llevarnos a la experiencia de Cristo por su Santo Espíritu, vivir a Cristo en la cotidianidad de la vida mediante su guía amorosa. El Espíritu Santo, hermanos, no es una fuerza impersonal, es más, todo lo contrario, es una persona amorosa, con intelecto, emociones y voluntad propia. Es la tercera persona de la Trinidad, verdadero Dios en esencia y naturaleza. Hermanos, el Espíritu Santo es el que nos engendró iluminando nuestras mentes cuando escuchamos el Evangelio de la paz. Fue el Espíritu Santo que nos convenció de juicio y pecado, otorgándonos la gracia del Señor para nuestra salvación. Es el Espíritu Santo el que produce en nosotros una transformación para deleitarnos en los mandamientos de Dios. Y es el Espíritu Santo nuestra garantía para la redención futura de nuestros cuerpos. Así que, hermanos, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está obrando en nuestros corazones, no buscando la atención para sí, sino llevándonos a la exaltación del Padre, del Hijo y también de su persona, para que todas las cosas se puedan cumplir conforme a la perfecta voluntad del Padre. Así que en esta mañana oremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que esta porción que habla de la santificación del creyente por el Espíritu pueda ser una realidad en este 2025. Amén. 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 Eso. Oremos, hermanos, con fe, sabiendo que Él tiene algo poderoso para este año, para nosotros. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, nos acercamos confiadamente, sabiendo, Señor, que solamente en ti podemos encontrar la paz, la tranquilidad. Sabiendo, Señor, que solamente en ti podemos ser verdaderamente santificados. Queremos, Señor, encomendarnos una vez más en tus manos y que este año, Señor, 2025, sea un año, Señor, donde tu Santo Espíritu siga obrando, siga trabajando en cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, pueda transformarnos cada día más a la imagen perfecta de tu Hijo y que realmente, Señor, todo lo que nosotros hagamos o digamos sea para tu gloria y para tu honra. Señor, queremos en esta mañana buscarte a ti por medio de tu palabra. Santifícanos por medio de ella, porque ella es la lumbrera de nuestro camino. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, estamos en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Y ya estamos entrando en una sección donde vamos viendo la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. El domingo pasado ya nuestro hermano nos mostró cómo esa obra de santificación va empezando por una renovación en nuestra mente y donde nuestros corazones van siendo ganados por Dios mismo para su propia gloria. Es decir, que el Espíritu Santo, como decíamos al inicio, nos convenció al escuchar el Evangelio de la paz. Y cuando nosotros tuvimos fe en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección, en ese momento nosotros fuimos salvados, justificados, donde la justicia de nuestro Señor Jesucristo ahora también es nuestra justicia por gracia mediante la sola fe. Pero ahora esa justicia se hace, podríamos decir, infusa, es decir, la vida del Espíritu ahora viene a morar
en nuestro ser interior, trayendo la realidad tanto del Padre como del Hijo para que podamos tener comunión con Él. Y hermanos, esa obra de santificación, el Espíritu Santo lo va haciendo internamente, produciendo en nosotros el querer. El Espíritu Santo trabaja en nuestra mente para que nosotros seamos capaces de comprender todo lo relacionado a Dios mismo conforme a su palabra. Pero también el Espíritu Santo, hermanos, está trabajando en nuestros corazones para que nosotros ahora podamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el Espíritu Santo también está trabajando en nuestra voluntad para que no solamente podamos entender y amar a Dios, sino poder hacer la voluntad de Dios. Por eso su palabra nos dice que Él mismo es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Así que en esta mañana vayamos al verso 25, capítulo 4, verso 25. Vamos a ir viendo la obra del Espíritu Santo en nuestra santificación. Vamos a ir leyendo los primeros dos versos, el 25 y el 26. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, hermanos, cómo empieza esta porción. Empieza con una frase que es, al menos en esta versión, dice por lo cual. Por lo cual. Hermanos, esto significa que el Espíritu Santo ya está haciendo una obra de transformación en nosotros. Entonces ahora esa obra de transformación en nosotros, iluminando nuestra mente, dándonos el potencial para obedecer los mandamientos del Señor y amándolo a Él por sobre todas las cosas, ahora esa santificación que podríamos decir que es interna, ahora se debe hacer visible en la vida del creyente. Por eso dice, por lo cual, es decir, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros, ahora se debe hacer visible para que el mundo pueda ver a la iglesia y glorificar a Dios. Y en estos versos, en estos primeros versos, nosotros vamos a ver un contraste. Por un lado, vamos a ver algo de lo cual debemos desechar, debemos desvestirnos, como se explicaba el domingo pasado, y debemos ahora adoptar el nuevo hombre o vestirnos del nuevo hombre. Así que en estos primeros versos vamos a ir viendo un contraste. Y aquí en el 25 empieza diciendo, desechando la mentira. Un cristiano que está siendo santificado por el Señor no debe incurrir en mentiras. No debemos mentir. A veces yo digo, ni siquiera es necesario al Espíritu Santo para poder entender esto. Pero el Espíritu Santo viene a nosotros no solamente para hacernos entender, sino para introducirnos en una actitud correcta en cuanto a la mentira y en cuanto a la verdad. Porque aquí, hermano, no es solamente hablar cosas que no son conforme a la realidad. Eso es mentira. Mentira es hablar algo que no concuerda con los hechos reales, sino que es una actitud del corazón. Dios quiere, hermanos, no solamente
que nosotros vivamos salvados de su ira eterna, sino que ahora Él nos da un corazón nuevo para que nosotros podamos reflejar y que podamos expresar todo lo que es nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que rechazan la obra redentora de Cristo, todos aquellos que rechazan el trabajo precioso del Espíritu Santo, sus propias vidas son una falsedad, porque están engañados por el padre de la mentira, que es Satanás. Entonces ahora Dios en Cristo nos introduce en la verdad. Dios ahora en Cristo nos lleva a la verdad. Y Dios ahora en Cristo nos hace experimentar a cada uno la verdad del Evangelio. Y ahora tenemos una actitud de amor, de misericordia y de gracia. Y todo lo que hablamos es fruto de nuestro corazón. Porque lo que habla de la abundancia de nuestro corazón, ¿quién habla? Nuestra boca. Así que si estamos acostumbrados a mentir, porque todavía el Espíritu Santo debe ganar terreno en nuestros corazones. Y ahora vemos el contraste. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Así que nos vestimos de la verdad, que es Cristo mismo por su Espíritu, para que todo lo que digamos sea conforme a la realidad de los hechos. Pero no solamente en la realidad de los hechos, sino hacerlo con un espíritu correcto. Hacerlo con un espíritu de amor, donde todos nosotros caminamos juntos. E inclusive Pablo, al terminar este versículo, da el motivo, porque somos parte de un cuerpo. Ahora, ¿por qué debemos desechar la mentira y abrazar la verdad y hablar conforme a la realidad? Porque somos hermanos en Cristo. Una de las cosas, hermanos, que más causa división en el cuerpo de Cristo o en la familia, inclusive en la sociedad, ¿qué es? La mentira. Cuando nosotros entramos en esta dialéctica mentirosa y cuando nosotros tenemos un espíritu de mentira, entonces se van creando esas grietas de división y nos vamos separando de la verdad y vamos a empezar a experimentar angustia y dolor, tanto en la familia como en el cuerpo de Cristo. Entonces es importante que cada uno de nosotros hable la verdad con un corazón nuevo, el corazón de Cristo, el corazón del nuevo pacto. Así que Pablo nos da un consejo práctico, pero que tiene sustancia en nuestro ser interior. No es solamente hablar mentira, no es solamente hablar verdad, sino que es hacerlo vestidos de Cristo, con la humildad de Cristo, con las convicciones de Cristo y estando en la realidad de Cristo por el Espíritu. Desechando la mentira, hablamos la verdad porque somos parte de un cuerpo. A veces se suele poner este ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo que le vas a mentir a tu hijo? ¿Cómo que le vas a mentir a tu papá? ¿Cómo que le vas a mentir a tu amigo? Parece que eso suena más grave. Ese es el espíritu de este verso. ¿Cómo que nos vamos a mentir entre nosotros? ¿Cómo nos vamos a mentir entre nosotros? Porque somos parte de un cuerpo. Amén. Vayamos al siguiente punto. Miren lo que dice. El 26 empieza con airaos. Este es un poco complejo porque evidentemente nosotros tenemos un modelo a seguir. Y ese modelo el apóstol Pablo nos enseñó y nos dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es decir, que Cristo es el modelo perfecto. Y hermanos, nosotros cuando estudiamos el ministerio de Cristo,
y también el ministerio de los apóstoles, nosotros vamos a ver que Jesucristo en primera instancia sí se halló, ¿o no? Por supuesto que sí. En algunas ocasiones, por la falta de misericordia, de la ortodoxia de su época, podríamos decir, el Señor se airó y se enojó en su corazón. Y podríamos decir que ese es un celo santo. ¿Se acuerdan cuando entró en el atrio? Porque ahí estaban los mercaderes. ¿Se acuerdan del Señor Jesús haciendo eso? Él que era manso y humilde de corazón. ¿Se acuerdan? Entonces, evidentemente, existen cosas que el Espíritu Santo va produciendo en nosotros que nos debe producir un celo santo. La mayoría de los comentaristas concuerdan con esto. Y la iglesia del Señor se debe airar por todas aquellas cosas que atentan contra el evangelio de nuestro Señor Jesús. La epístola de Judas dice en contender ardientemente contra aquellos falsos maestros que son manchas en nuestros ágates. Es decir, que la iglesia por medio del Espíritu Santo va teniendo convicciones inamovibles e innegociables. Y si alguien quiere sacarnos de ahí, es normal que la iglesia empiece a sentir un celo santo. Así que por un lado existe este celo que nos lleva a custodiar y a cuidar y a ser perseverantes en la unidad del Espíritu, que Cristo lo ha logrado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, predicamos a ese Cristo y no a otro Cristo. Pero vemos ahora el contraste. Pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, una cosa es el celo santo, que lo vivió Pablo, que lo vivió hasta nuestro Señor Jesús, pero otra cosa es nuestro mal carácter. A veces nos enojamos por cosas, nos airamos por cosas que no nos deberíamos de enojar. A veces nos ponemos muy quisquillosos en algunas cosas que el mismo Cristo no era quisquilloso en esas cosas. A veces nos ponemos muy duros en cosas que la Biblia no es dura, porque la Biblia tiene también un espíritu y a veces la Biblia muestra sus emociones. Había un director de orquesta en Italia que falleció hace un tiempito, que él estudiaba la partitura y cuando estudiaba las partituras no solamente se debían tocar las notas correctas con la duración correcta, sino que se debía de entender qué es lo que el compositor quería transmitir a través de esas notas. Es decir, si era una canción alegre, feliz, triste, contemplativa, ¿qué es lo que el compositor tenía en su corazón cuando escribió esas notas? Y este director de orquesta que se llama Abbado, que ya falleció, dice que en la partitura había una P. Esa P significa piano en italiano, que significa despacio. Es decir, la orquesta en ese momento debía de tocar despacio. O sea, que si había un violinista que le metía uno fuerte, no, tiene que ser despacio. Pero él, para poder transmitir esa intención a la orquesta, él mismo dice que hablaba despacito. Ahora vamos a tocar despacio. Entonces, a veces los músicos como que no escuchaban despacito. Entonces ya les hacía sumergir en esa realidad para poder captar no solamente las notas correctas, sino el espíritu atrás de esas notas. Entonces nosotros no solamente debemos captar los conceptos bíblicos, sino también entender el espíritu de esos conceptos. A veces esos conceptos deben traer convicciones inamovibles, pero también en el cuerpo de Cristo debemos aprender a ser flexibles.
¿Se acuerdan cuando los niños se acercaron a Jesús? Parece que los apóstoles estaban un poco agitados, ¿verdad? No, 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 no le moleste. Pero eso no le molestaba a él. Otras cosas sí le molestan, pero eso no. Dejar a los niños venir a mí. Amén. Así que, hermanos, hay cosas de las cuales el Señor tiene que seguir trabajando, ¿verdad? En nuestro carácter. A veces somos muy, muy duros, muy quisquillosos en ciertos puntos. Y no damos flexibilidad y no somos flexibles y traemos presión, ¿verdad? Traemos angustia a veces en los corazones. Pero por otro lado, después queremos hacer ecumenismo con los falsos maestros. Eso no. Entonces, que captemos los conceptos que el apóstol Pablo nos enseña, pero atrás de los conceptos que captemos también ese espíritu, ese sentimiento. ¿Cuál es el sentimiento de la Biblia en cuanto a esto? Amén. Y cuando empezamos nosotros a tener un mal carácter y a veces empiezan a haber roces entre nosotros, el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que hay que solucionar rápido. Miren, el perdón es rápido. Tenemos que aprender a perdonarnos unos a otros. Ahora, espero poder captar bien o poder explicar bien lo que tengo en mi corazón para después seguir avanzando. Cuando nosotros damos el primer paso porque ofendimos o porque hemos recibido una ofensa, siempre es poder dar el primer paso para el perdón. Y después del perdón, confiar en el Espíritu Santo para la restauración. Entonces, tener paciencia que después del perdón no necesariamente se van a restaurar todas las cosas rápido. Porque a veces queremos pedir perdón porque estamos ansiosos en que no soportamos la idea de estar mal. Pero nosotros tenemos que ser los primeros en dar el primer paso para que Dios obre el milagro de la restauración y de la unidad que es del Espíritu. Así que seamos solícitos en guardar esa unidad. Así que, hermanos, ¿hay cosas por las cuales la iglesia se debe airar? Sí. Una iglesia que no se enoja es una iglesia que no tiene convicciones. Pero debemos sacar de nosotros el mal carácter. A veces confundimos. No, lo mío es ira santa. No es ira santa. Es que tener mal carácter todavía. No es ira santa. Entonces, que el Espíritu Santo nos ayude a que nosotros podamos solucionar entre nosotros. Y cuando solucionamos por medio del perdón, antes de que amanezca, que es un poco lo que Pablo dice, ¿verdad? O antes de que se ponga el sol, en ese momento no le estamos dando lugar a quién, al diablo. Cuando no pedimos perdón, nuestros corazones empiezan a maquinar cosas que no existen en la realidad y empezamos a dar lugar al diablo. Por eso que la mentira y el mal carácter están de la mano. Los mentirosos suelen tener mal carácter. Pero aquellos que hablan conforme a la verdad y conforme al Evangelio, viven la realidad de Cristo con un buen carácter. Amén. Avancemos. 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ustedes se acuerdan que el Señor Jesús estaba en el Gólgota ya, en esa cruz? ¿Quién estaba al lado de él? ¿Se acuerdan? Un ladrón. Ese ladrón se salvó porque viendo a Cristo, porque viendo la gracia de Dios, se vio a sí mismo. Yo sí merezco estar aquí, dijo ese ladrón, pero él no.
Así que no te olvides cuando vengas a establecer tu reino. Y en ese mismo momento Jesús lo miró y lo salvó. Es decir, hermanos, en aquella época parece que los ladronzuelos eran muy normales. Pero el apóstol Pablo no solamente nos quiere llevar a entender que robar está mal, eso creo que es más que evidente, sino que nosotros vamos viendo que el espíritu de trabajar es conforme al nuevo pacto, inclusive en nuestros trabajos seculares. Es decir, que un ladrón ahora pasa a ser un trabajador. Miren, esa es la primera obra del Espíritu Santo. De ladrón a trabajador. Y no solamente trabajador, sino arduo trabajador. Es decir, aquí el texto muestra de trabajar con mucha responsabilidad, diligencia, trabajar con fuerza. Pero no solo eso, sino trabajar por amor a la iglesia. Imagínense. Por supuesto que el trabajo es para cubrir las necesidades de mi familia, pero no solo eso, sino que el trabajo en el nuevo pacto es por amor a los hermanos. Qué difícil, qué cosa. Eso el Señor me trabajó mucho. Porque a veces imagínense, yo voy a dar un concierto. Y yo normalmente cuando doy un concierto, yo pienso en mí. Y pienso en mis dedos. Y pienso en mis manos. Y pienso en el sonido. Y pienso en mi familia. Y pienso en lo que voy a ganar. En esas cosas yo pienso. Pero ahora el Espíritu Santo me mostró que tengo que pensar en mis hermanos cuando doy un concierto. Cuando estoy enseñando tengo que pensar en mis hermanos, porque ese es el espíritu del nuevo pacto. Es un espíritu donde el Señor de ladrones nos pasa a trabajadores, pero trabajadores con un corazón transformado, que piensan en sus hermanos necesitados. Porque eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Trabajar para cubrir las necesidades de los que no tienen. Y que el Señor siga levantando en medio de la iglesia hermanos con este corazón. Aquí hay muchos hermanos que dan, que reciben porque trabajan. Pero tienen el corazón tan grande que piensan también en los demás. Así que el Señor, ese es el espíritu del nuevo pacto. Esa es la obra de Dios en nuestros corazones. Así que hermanos, no hay que mentir, ¿verdad? ¿Para qué? Se complica la vida si va a mentir. No hay que tener mal carácter. Y no hay que tomar. Son cositas que están muy, ¿verdad? De la mano, porque la mentira te lleva a ser una persona ansiosa. Y la ansiedad a veces no es buena compañera. Pero vestirnos de la verdad de Cristo para poder tener convicciones conforme al Evangelio y poder trabajar en nuestros trabajos seculares por amor a la iglesia. Amén. Y el último puntito para después pasar a la pericopa final. Miren lo que dice el final. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Otra cosita importante en la cual nosotros debemos despojarnos, que son las palabrotas, hermano. Las palabrotas. Hay un vocabulario vulgar que no se debe nombrar entre nosotros. Hay un vocabulario a veces que es, podríamos decir, consecuencia de una naturaleza pecaminosa, donde en vez de imitar a Cristo por su palabra y hablar con salmos, empezamos a imitar al mundo y sus mañas. Y de esa forma no estamos dando gracia a los oyentes. Es decir,
Hermanos, cuidemos las palabrotas que pueden llegar a salir de nuestra boca. Es importante para que podamos andar conforme al Evangelio. Pero no solo eso, sino que también el Espíritu Santo trabaja en nosotros para que lo que decimos sea sazonado, para que lo que decimos sea dulce para la edificación de la iglesia. Porque a veces podemos decir una verdad, pero esa verdad puede doler más que un puñal. Y la verdad en sí misma trabaja en nosotros confrontándonos para arrepentirnos. Pero a veces nosotros a esa verdad le agregamos nuestra ira, le agregamos nuestra amargura, le agregamos nuestro enojo. Y a veces no es tanto lo que dijo, sino cómo me dijo. Por eso más adelante el Señor dice, quítense de vosotros toda amargura, gritería y enojo y malas palabras. Vamos a llegar a ese verso. Pero que el Espíritu Santo, hermanos, está obrando en nosotros para que podamos hablar con gracia, para que podamos eliminar de nosotros todo vocabulario vulgar y hablar conforme a la gracia. Así como fue el Señor Jesús y también Pablo. ¿Verdad? Pablo fue también un ejemplo en ese sentido. Y para terminar esta sección dice, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Podríamos decir que aquí está el clímax de esta porción. Ahora, ¿por qué? No tengo que mentir. Porque solo somos parte de una iglesia. ¿Por qué debo eliminar ese mal carácter? ¿Solamente para no dar lugar al diablo? ¿Por qué debo trabajar con este espíritu? ¿Solo para cubrir las necesidades de los hermanos? ¿Por qué debo desechar toda mentira? ¿Solamente para dar gracia a los oyentes? No, hermanos. Es para no contristar al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el Paracleto. El primer Paracleto es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo estaba en esta tierra, los apóstoles fueron totalmente fortalecidos por Cristo, que estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío en esta vida. Pero en ese contexto, Jesús dijo que yo me voy a ir, pero va a venir otro, el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre. Por eso dice el Espíritu del Padre, porque el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es aquel que no contrista, pero es aquel también que nos alegra. Es aquel que está trabajando en nuestros corazones para que se pueda cumplir en nosotros el plan eterno de Dios. Y cuando nosotros somos toscos y somos duros, estamos entristeciendo a esta persona. Así que no solamente trabajamos, no solamente hablamos verdad, no solamente tratamos de tener un buen carácter para tener una linda comunión entre nosotros, sino que principalmente es para no entristecer al Espíritu Santo. Porque es real en nosotros. Él es el que nos regeneró. Él es el que le dio vida a este planeta. Y nos dio vida a nosotros en Cristo. Y Él es el que nos santifica. Y Él es el que está haciendo una obra preciosa en nosotros. Y nos está guardando de todo mal y de todo peligro. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, nosotros seamos transformados a la imagen perfecta de Cristo, y donde nuestros cuerpos serán glorificados en el día perfecto de la redención. El Espíritu Santo nos está guardando para ese día. El Espíritu Santo debe ser la persona más importante de nuestras vidas. Y es por amor a Él que nosotros no mentimos,
es por amor a Él que nosotros mejoramos en nuestra actitud. Es por amor a Él que trabajamos por los hermanos y es por amor a Él que damos gracia a los oyentes. Es por el Espíritu Santo. Él es el que está haciendo esa obra en nosotros, hermanos. Démosles gracias al Padre por el Espíritu Santo. Él dijo una vez, nuestro hermano Gerson había dicho, que Él no busca la atención para sí, sino que Él tiene un propósito exacto en la economía de Dios. Y Él, siendo completamente y verdadero Dios, obra con amor en nosotros. El mismo, hermanos, es el que está logrando una unidad. Primero con Dios, con nuestra familia y con la iglesia. Y que el mundo vea esa realidad. Así que si estamos medio toscos, ¿verdad? Si estamos medio duros, bueno, el Espíritu Santo gime por nosotros. Gime. Esa es una realidad de esa persona. Para que podamos nosotros, hermanos, ser quebrantados. Porque a veces pensamos que Él es un tirano del mundo, ¿no? Él gime. Y ese gemir empieza a ser nuestro gemir. Y dice que intercede por nosotros acá. Porque Cristo con ese cuerpo glorioso intercede allá. Porque Él va a volver. Pero en el misterio de la economía de Dios, Cristo está también acá por su Espíritu. Por eso fue glorificado. Para que esté en todas partes por su Espíritu. Así que, hermanos, que podamos en este 2025 apreciar a esta persona que está trabajando en nosotros, quebrantándonos con amor, con cuerdas de amor. Así Él trabaja en tu corazón. ¿Para qué? Para que dejemos la mentira, hermano. Para que dejemos el airarnos unos a otros sin motivo. Para que no demos lugar al enemigo. Para que trabajemos por amor a los hermanos, siendo excelentes en lo que hacemos. Y para hablar dando gracia a la comunidad. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor nos ayude en esta sección. Amén. Avanzamos ya como para ir llegando al final. Quítese. Miren cómo empieza el siguiente verso. Bueno, en el verso anterior habla de redención, hermanos. Y como sabemos, el Espíritu Santo primeramente hizo un trabajo de justificación. Ahora está haciendo donde nos libró, nos salvó de la ira eterna. Pero ahora nos está salvando de nosotros mismos, ¿verdad? En la santificación, que es la fe obrando en nuestros corazones por Él. Y todas las obras que nosotros hacemos descansan en el amor. Como dice el Salmo 85 que estaba leyendo en la versión de Dios habla hoy. Dice que el amor y la verdad hicieron cita. Creo que dice la justicia y la paz
Inclusive habla de que se desarma. Dice que la verdad brotó de la tierra y es como que la justicia está siendo observada desde lo alto. Es decir, hay una vinculación con Cristo por el Espíritu Santo. Y eso lo está haciendo esa persona. Así que Él nos justificó, Él nos está santificando y Él nos está guardando para el día de la redención, nuestra futura manifestación. Avancemos. 31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencias y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. De nuevo vemos un contraste aquí, pero ya como una aplicación final de todos aquellos, podríamos decir, mandamientos que vienen de su palabra. Cuando habla de quítese, es como que la palabra nos está diciendo no vayan hacia esa dirección. ¿Vieron cuando uno está viajando y de repente entró mal en un carril? Y, me estoy yendo mal. ¿Qué es lo primero que nace en nosotros? No, hay que hacer una U o hay que volver, hay que retomar, pero por acá no nos podemos ir. Es decir, ¿y cuando nosotros nos damos cuenta que por acá no nos tenemos que ir? Valga la redundancia, porque nos dimos cuenta. Entonces el Espíritu Santo es esa luz que ilumina para que nosotros primeramente podamos ver nuestra amargura. Entonces cuando nosotros vemos esa amargura que hay en el corazón, es el Espíritu Santo el que nos consuela. No solamente nos fortalece para las pruebas, sino que también nos consuela. Y nosotros identificamos esa amargura, pero decidimos, por la gracia de Dios, no ser influenciada por ella. Es más, la crucificamos en el nombre de Jesús, esperando y respetando el proceso que el Espíritu Santo tiene con cada uno de nosotros. También debemos identificar la ira. La ira no es buena compañera. La ira es fruto de nuestro mal carácter, de la carne. Así que cuando empieza, ¿verdad? A todos nos pasa, no solo a mí, que cuando empieza a hervir la sangre, así como hierve el agua calentita, empezamos a identificar eso y lo crucificamos en el nombre de Jesús, para no herir inclusive con la verdad. Porque a veces tenemos en nuestro interior amargura y tenemos ira. Y aunque digamos la verdad, no edifica, sino que debemos quitar de nosotros esa amargura y esa ira. Gritería. Acá yo soy el primero. ¿Cuántas discusiones? Gritos y gritos y gritos. Cuando empezamos a levantar la voz, porque hay amargura y hay ira, y la ira se empieza a encender y no la empezamos a controlar, eso nos lleva a levantar la voz y no, pero vos, pero yo, no, pero vos, pero... Y dejamos de ser para ser semejantes a Dios y somos semejantes a perros y a gatos. Eso pasa. Me pasa a mí, me imagino que a ustedes también. Pero bueno, quítese esa gritería. Y después, en medio de la gritería, hermanos, empiezan las palabrotas y empezamos nosotros no a edificar, sino inclusive a herir al otro. Así que no vayamos hacia esa dirección, ese es contramano y telo. Ahí en nuestro GPS espiritual nos dice, vuelta, no, vuelta, no, vuelta. O sea, vuelta urgente. ¿Verdad? Y sí.
tenemos que hacer bullying. No debemos ir hacia esa dirección. Pero miren cuál es la dirección correcta. Ahí el siguiente verso. Antes ser benignos, antes ser benignos unos con otros. Sino, ese benigno, hermanos, es ser extremadamente buenos entre nosotros. No solamente buenos, sino que la bondad y la belleza de Cristo pueda resplandecer entre nosotros. Que podamos entre nosotros tener un lindo carácter. Misericordiosos. Tener misericordia entre nosotros. Dios quiere, hermanos, que nosotros podamos experimentar esto entre nosotros. La santificación se vive en medio del pueblo de Dios, no en forma aislada. Voluntariamente nos hemos acercado a ti en la hermosura de tu santidad, dice el Salmo. ¿Y quién proclama eso? El pueblo de Dios proclama eso. Y termina diciendo, perdonándoos unos a otros. Ahí llega el perdón. A veces es difícil perdonar con un corazón dolido, con un corazón. Pero Dios, hermano. Así que si le tenés a la persona que está al lado, perdonad por esta semana. Perdonadme. Por ahí si hay un poco de choque con algún hermano, perdonadme. Fallé, me equivoqué. Y miren cómo termina Pablo. ¿Qué dice Pablo? Perdónense para no tener problemas entre ustedes. Se evitan muchos problemas. No, ¿cuál es la causa? Como también os perdonó, como Dios también os perdonó a vosotros. Ese es el espíritu de la gracia. Ese es. No hay otro. ¿Por qué soy benigno con los hermanos? ¿Por qué soy misericordioso con los hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué perdono las faltas? Y me perdonan los hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Por eso. Esa es la causa de todas las cosas. Solamente así, hermanos, podemos vivir en este mundo. Él nos perdonó a nosotros. Y eso golpea la vida de un creyente. Pero son golpes de amor. Y el Espíritu gime para que podamos nosotros estar en esa realidad. Por eso allí, en los versos 1 y 2, que se va a tocar el próximo domingo, miren lo que dicen. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la realidad. Andar en el amor por el Espíritu
santo. Eso es, hermano, tan práctico y tan profundo, tan difícil y tan sencillo. ¿Quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede llegar a la profundidad y el amor de Dios? El Espíritu Santo puede. Él conoce todo y nos los trae a nosotros por la fe en Jesús. A veces los capítulos están ahí, están muy bien, pero si leyéramos 100 capítulos, ser imitadores de Dios es por eso. A veces leemos eso desvinculado capaz de lo otro y no entendemos. Pero así imitamos a Dios. Él es amor. Y nosotros debemos caminar en amor. El Espíritu Santo, hermanos, nos está santificando con gemidos indecibles, con cuerdas de amor.